Hola, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos un episodio especial grabado durante el evento Podcast Movement en Orlando, Florida. Conversamos con Alex Dalí Rizzo sobre su nuevo proyecto Receta del Éxito. Además, Alex nos comparte sus ingredientes, los pasos en el proceso, los fracasos enfrentados buscando la mejor receta del éxito. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Alex Dalí Rizzo es un emprendedor venezolano radicado en Houston, Texas. Alex tiene muchos años de experiencia en el mundo de las comunicaciones, inicialmente en la radio y más reciente en el podcasting. Además, tiene su empresa US Solutions, especializada en puntos de venta digitales. Hoy hablamos con Alex Dalí Rizzo sobre su receta de éxito. Tanto en Nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Libsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingaccomplices.com. Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, queremos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Nuestro invitado de hoy lo conocí hace un tiempo a través de las redes sociales y a través de la tecnología. Y por fin se nos da este encuentro en persona. Hoy estamos con Alex Dalí Rizzo. ¿Cómo estás? Muy contento, Cristóbal, de finalmente conocernos aquí en persona y en este evento más todavía que me encanta porque hay mucha información que está disponible y que hace que esto que nos gusta hacer, ¿verdad? Sí. Se enriquezca. Sí. Hace un momento me preguntabas que yo había aprendido del podcasting y te dije que yo había encontrado lo que me gustaba. Y me parece, o sea, encontré algo que me encanta, que lo disfruto, que era lo que tenía que hacer. Y me parece que para ti también esto ha sido tu caso. Definitivamente. Yo creo que, fíjate, hay gente que pasa tantos años de su vida tratando de buscar qué es eso que le encanta hacer hasta que finalmente lo logran. Pero si uno pudiera llegar a tener esa respuesta lo más temprano posible, la vida de uno cambiaría totalmente. Claro. Y estamos aquí porque tú estás pronto a lanzar un podcast que se llama Receta del Éxito. Y eres bien atrevido, bien arriesgado a lanzarte a crear un podcast 7 días a la semana. ¡Wow! Sí, 7 días a la semana. Yo sé que es bastante trabajo lo que hay detrás de eso, pero realmente me encanta y sobre todo la misión que hay detrás de este podcast me gusta muchísimo porque yo soy inmigrante, yo soy de Venezuela y como yo sé que hay muchísima gente que viene de cualquier parte del mundo a este maravilloso país de Estados Unidos a tratar de lograrla, de hacerla, ¿verdad? Y entonces muchas veces tú ves esas personas que han logrado cosas grandísimas y dices, wow, eso es muy difícil lograrlo, ¿verdad? Es muy difícil lograrlo. Entonces, con Receta del Éxito, básicamente compartimos recetas de éxitos de mucha gente para que ellos puedan tener esas referencias. Gente que, como tú y como yo, que tienen problemas todos los días, ¿verdad? Porque es normal, que tienen inconvenientes, que las cosas a veces se les hacen difícil o no les salen como esperaban. Exacto. Y entonces dice, wow, esta persona lo logró y también tenía todas esas dificultades. Yo también puedo hacerlo. Claro. Cuando estábamos hablando hace un momento sobre la ventaja del podcasting, para mí una de las ventajas del podcasting no es tanto lo que yo
enseñado, o lo tanto lo que yo he dicho, es la oportunidad de conectar con gente y cuánto yo he aprendido. Y yo escucho ahora esa idea que tú tienes para tu podcast. Y yo me atrevo a apostar que tú eres uno de los que más se va a beneficiar de este nuevo podcast. Porque tener la oportunidad de hablar con personas y descubrir cuál es su receta del éxito. Eso es una cosa que para ti eso debe ser increíble. Sí, definitivamente poder tener acceso a todas las personas que puedan tener este momento de intimidad, pues con la audiencia y conmigo, de saber qué cosas le salieron mal, qué cosas le salieron bien y sobre todo, con lo que saben hoy en día, cómo empezaría de cero nuevamente. Claro, ¿no? claro. Y uno piensa, muchas veces uno, hablando en términos culinarios, uno puede ver una receta y uno dice, ay, pero que eso está ahí listo para hacer. Te decía que uno ve la receta y uno lo ve ya terminado. Y es como que los ingredientes y el proceso y está bien definido. Pero el que creó la receta tuvo que haber quemado ingredientes, comida, haber hecho desastres para encontrar una receta del éxito, que no es tan fácil como uno lo puede ver hacia el final. Definitivamente. La receta del éxito, me identifico mucho con el nombre, primero porque me gusta la comida y receta tiene que ver con la comida. Wow. Pero aparte de eso, una receta tiene varias cosas claves. Claro. Los ingredientes, un orden específico de hacerlo y que el resultado sea el plato que tú te quieres comer. Entonces, en el caso del éxito, también tiene estos pasos, lo que quieres lograr específicamente y en qué orden tendrías que hacerlo. Y sobre todo ingredientes clave para poder lograr el éxito. En el caso mío, yo he experimentado el éxito en distintos aspectos varias veces y he experimentado definitivamente muchísimos más fracasos y más errores de lo que he tenido de éxito. Pero cada vez que he podido lograr algo que quiero, una meta específica, el éxito en lo que haya sido, he sido exagerado en algunas cosas. De hecho, me dicen que soy exagerado cuando, por ejemplo, si es en una dieta que ahorita me caería muy bien, pero digo, wow, pero tú no te puedes comer ni siquiera un perro caliente. No, pero es que estoy en esta dieta estos días, tengo que hacerlo, si no, no lo voy a lograr. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en el caso de la radio, que era lo que hacía en Venezuela, cuando estaba allá en Venezuela, tenía tantas ganas, tantos deseos de hacer radio, que el hecho de no lograrlo o al principio no tener patrocinadores o tal, nada de eso lo contaba yo en mi día a día como algo que me detuviera, porque tenía las ganas de lograrlo, eran muchísimo más grandes que estar. Ahora, un éxito definitivamente es estar en este país. Yo siempre tuve el deseo gigante de vivir aquí en los Estados Unidos, específicamente en Orlando, Florida, porque me parece que era un mundo mágico cuando me trajeron a los 8 años. Yo decía, yo quiero vivir ahí. ¿Entiendes? ¿Cuándo te mudaste? ¿Cuánto tiempo hace? Hace 22 años. Okay. Ahí descubrí que no todo era tan mágico como lo vi a los 8 años, pero definitivamente es espectacular. Y el asunto en Venezuela, yo, por ejemplo, yo trabajaba hace mucho tiempo, cuando estudiante, trabajaba en una tienda en verano y en tiempo parcial para generar mis ingresos para, ¿verdad?, costear mis gastos. Y yo recuerdo que era muy común que venían los venezolanos a Puerto Rico a comprar y compraban y gastaban. Y hemos visto cómo con el paso del tiempo la situación económica, política ha cambiado Venezuela al punto de que, pues, a alguna gente le llama que hay una crisis, ¿verdad? Para algunas personas se le hace muy difícil vivir. Y entonces, eso tiene que haber sido también fuerte para ti, ¿verdad? En ese aspecto. Muy fuerte, muy fuerte. Cada vez que toco el tema es como si se me aflojaran un poquito las cuerdas del alma, porque obviamente mi papá vive en Venezuela, tengo familia extensa que vive en Venezuela y he podido observar cómo ha habido el deterioro increíble en todos los aspectos, al punto, Cristóbal, que para ponerle gasolina a tu carro tengas que pasar 2 o 3 días en una cola o en una línea, como le decimos allá, o hacer 6 horas en una línea o en una cola, como le decimos en Venezuela, para comprar un pollo. O sea, me entristece porque Venezuela es un país con muchos potenciales, con muchas riquezas naturales y todo esto, y muchas veces la gente no tiene la idea clara de hasta qué punto está la situación en Venezuela. Y eso también me ha inspirado muchísimo a hacer el podcast Receta del Éxito, porque sabes que ahora somos venezolanos en muchísimas partes del mundo. Y una de esas partes es Puerto Rico, Estados Unidos. Y hay gente que a lo mejor
Era doctor o era ingeniero o tenía cualquier otra profesión y aquí no sabe, wow, tengo que empezar desde cero. Claro, claro. ¿Qué hago? Claro. Entonces todas estas historias de éxito te sirven como de guía. Mira, yo podría lograrlo de esta manera como esta persona. Claro, claro. De esta manera con estas recetas de éxito de las personas que entrevistaría. Sí. Claro, eso a mí me parece excelente. Y es algo necesario. Tú necesitas constantemente mirar alguien que te inspire, alguien que te dé motivos para tú moverte. Porque hay podemos ver tantas noticias negativas, podemos ver tantas cosas que nos deprimen, que necesitamos buscar constantemente. Es nuestra responsabilidad buscar cosas que nos inspiren a actuar, porque si no, si vemos las noticias y vemos los últimos tweets de algún político famoso, Oh my God. nos da depresión y nos salimos de la cama, pero entonces tenemos que seguir actuando. Alex, y cuando hablamos de la receta, ¿cuáles son, hablando de tu receta, cuáles son tus ingredientes que tú dices que no pueden faltar en tu receta del éxito? 3 claves. Hay muchos ingredientes, pero 3 tienen que ser específicos y claves en el caso mío en particular. 1, el enfoque. Estar 1000% enfocado en eso que quieres lograr. 1000% enfocado. No distraerte en varios proyectos. Uh-huh. Como emprendedor muchas veces eres bueno y quieres hacerlo. Todas las cosas las quieres hacer tú. Sí. Pero la verdad es que tú tienes un área de genio y tienes que enfocarte en esa y en una sola meta. Exacto. Esa es una, el enfoque. 2, la constancia. La constancia, si una persona no tiene muchos talentos, pero hace una tarea específicamente de forma constante, va a tener éxito sin lugar a dudas en esa tarea. Exacto. Y la otra es la claridad. Tienes que tener bien claro cómo luce eso que persigues. Bien clara tu ¿Cómo meta. tú alcanzas esa claridad? Se hace a través, en mi caso, yo creo que a través de la meditación, de evaluar exactamente, de poner el lápiz y papel y poder evaluar, ¿es esto exactamente en lo que yo me veo feliz? No por un tiempo, Claro, sino claro. en el largo plazo. ¿Realmente es eso lo que yo quiero? O si hago una proyección de 5 o 10 años y me veo qué ha sucedido en ese tiempo, me gusta como luce lo que hice durante todo ese tiempo. Si no me gusta, entonces empieza a cuestionar exactamente qué es lo que quieres. Darle color, darle forma, olor, cómo luce, cómo te sientes una vez que ya lo lograste. Yo creo que esa es la forma, ir empezando a eliminar las cositas que tú ves en el panorama que no te gustan. A mí me parece algo que puedo ver en ti, eso, ¿verdad? Tú me dices si estoy en lo correcto. Y es la parte de que muchas veces las personas piensan en emprender algo por qué es lo que hay para mí, o lo que yo voy a obtener, o lo que yo voy a ganar. Pero cuando yo veo que tú te lanzas con un proyecto como este, sí va a haber unos resultados para ti, pero son secundarios, son consecuencia de algo que tú estás haciendo, que tú estás proveyendo valor, información, orientación a mucha gente que lo necesita. Y un podcast es gratuito. Tú le das esa información a la audiencia y yo creo que eso, para mí, eso es como que no sé el término correcto, ¿verdad? Desprendido de tu parte en hacer una labor que es para beneficiar a otras personas. Yo creo que eso lo puedo ver en ti. Sí, gracias Cristóbal. Fíjate que hubo algo aquí, a mí me impresionó. Se lo escuché a Tony Robbins, se lo escuché a Brian Tracy, salió en varias revistas de negocios, y es que el 85% de la gente en Estados Unidos odia su trabajo. No es que no le gusta, Sí, es que sí. odia lo que hace. Sí, y no es que lo odien, es que acepten que eso es lo normal. Las personas que están de lunes a viernes esperando que sea viernes para disfrutar el fin de semana y el domingo por la noche están lamentándose que llega el lunes. Uno no puede vivir así en un estado de estar no me viene ni la palabra a la mente, porque es increíble, es increíble. Algo que yo tomé una determinación hace tiempo es de disfrutar lo que yo esté haciendo donde esté, no importa, donde esté. Me pasaba que, por ejemplo, había veces que en mi país venía digamos, para dar un ejemplo, venía Phil Collins a dar un concierto y yo no podía ir porque no tenía el dinero. Pero ¿sabes qué? Yo decía, bueno, no me da el dinero, pero yo voy a ir a comprarme el último CD de él y me voy a sentar en mi casa a disfrutarlo como si estuviera en el concierto. Y me lo disfrutaba. Y entonces, si tú disfrutas lo que estás haciendo, no importa dónde estés, no va a haber
regrets, no va a haber ninguna lamento para ti, arrepentimiento, porque lo vas a aprovechar al máximo. Definitivamente, conseguir eso que te gusta hacer es clave. Es clave no solamente para que te sientas mejor, es clave porque vas a ser mejor en eso que quieres hacer. Claro. El hecho de que tengas placer en hacer tu trabajo ya deja de ser un trabajo, porque fíjate, si tú te pones aquí a hacer un juego con la palabra trabajo, significa trabado abajo, encerrado, en una cárcel. Ese nunca lo había visto. ¿Verdad? Lo había escuchado. Entonces, si tú realmente disfrutas lo que estás haciendo, lo que sea que estés haciendo, porque necesitamos gente que haga todo tipo de Claro, labores, claro. ¿verdad? Si tú realmente lo disfrutas, realmente vas a ser más feliz. Claro. Algo que mencionaste de la claridad es que muchas veces las personas piensan que yo tengo que tener claro exactamente desde el principio qué es lo que va a ocurrir todo. Y la claridad es dinámica. Desde mi punto de vista, ahora tú me dices si coincides en eso. Y es que tú empiezas a dar los próximos pasos, el camino se abre de manera diferente para ti y la claridad sigue expandiéndose. O sea, tú tienes que saber qué quieres hacer, pero estar dispuesto a ver en el camino las opciones que tienes y agarrarlas y cambiar tal vez un poco el rumbo para tener éxito. Háblame sobre eso. ¿Cómo tú Sí, yo pienso que tener la claridad en lo que quieres lograr es un proceso continuo, porque a veces de entrada no tienes las medidas o cómo luce de una vez, pero una vez que empiezas, que la bola empieza a girar y a agarrar crecimiento, empiezas a descubrir otras cosas que te gustan. Es más, muchas veces empiezas en una dirección y la vida y el universo te pone cosas en el camino que consigues otra cosa, que es la que realmente querías. Claro, claro. Fíjate, toda la vida he estado en ventas, toda mi vida he estado en ventas. Y en radio, que me ha gustado, ¿verdad? Pero nunca me imaginé en los últimos años que yo iba a ser un podcaster. Nunca. Sí. Y lo escuchaba a diario en mi carro cada vez que visitaba clientes en todas partes. Hasta que un día dije, wow, esto me gusta, me llena, bueno, al punto, cuando tú pierdes el sueño, que fue lo que me pasó a mí, pasaba noches tratando de ver cómo es que funcionaba esto del podcasting y de las redes sociales, porque para serte franco, era neófito de las redes sociales, no las usaba. Claro. Y a lo que descubrí esto del podcasting, era como si hubiese entrado un gusanito en el cerebro de felicidad en todos los sentidos. Era un hambre constante de aprender cómo hacerlo y cómo hacerlo bien y cómo impactar y cómo crear un contenido que a la gente le guste. Claro. Yo, cuando mencionas eso, estamos entrevistándonos aquí directamente del Podcast Movement en Orlando. Sí. Y una de las señales que me dicen que estoy en lo correcto es cuando yo entré por el portal que dice Podcast Movement. Ajá. Yo me sentí como si estuviera llegando a ese mundo que tú decías cuando pensabas en Orlando. Exacto. Yo sentía que estaba entrando a Disney World, a este parque temático de fantasía. Yo me sentía que estaba llegando me sentía súper emocionado y feliz de estar aquí. Entonces ahí tú te das cuenta de que lo que estás haciendo lo disfrutas. Cuando tú llegas a un lugar y compartir con las personas, todo se vuelve una dimensión diferente. Sí. Podcast Movement, este evento, tiene te da muchísimas herramientas para usarlo en este trabajo del podcasting en particular. Claro. Pero cómo desarrollarlo y cómo llegar a gente que tenga resonancia contigo, que se identifique contigo, con lo que haces. Esa palabra resonancia es tan precisa. Sí. No se me hubiera ocurrido. Es la parte en que estamos ambos vibrando en la misma frecuencia, en la misma naturaleza. Exacto. Es una cosa increíble. Bueno, Alex, ¿y cuándo saldrá este podcast? Bueno, fíjate, el podcast vamos a salir al aire con una campaña de Kickstarter que empieza justamente el 15 del próximo mes, o sea, el 15 de septiembre. Es una campaña de 30 días. Van a poder ver el video y todas las características del podcast y la gente va a poder incluso participar en la creación de las preguntas que le vamos a hacer a todos ellos. Y el podcast va a salir oficialmente 30 días después. O sea, el 15, agosto, septiembre, el 15 de octubre sale al aire Receta del Éxito. Eso es bien interesante porque
la tecnología nos ha permitido esto de lo que se llama el crowdsourcing, crowdfunding, que ya muchas veces tú no tienes que lanzarte a conseguir dinero para crear un proyecto. Tú puedes auscultar cuál es el sentido, ¿verdad? ¿Qué piensan las personas, tu audiencia? Y hasta recibir el apoyo de ellos. Y entonces esta forma en que tú lanzas el podcast, que en Estados Unidos no es muy raro, pero tal vez en América Latina, en Puerto Rico, es novel, es diferente. Es crear una campaña de crowdfunding y ver cómo la gente respalda ese proyecto y tiene oportunidad de aportar tanto monetariamente o aportar con ideas. Eso la verdad que es excelente. Y me parece que tienes una buena fórmula, porque de partida ya arrancas con una tribu, como dicen, con una comunidad de personas que se sienten ya identificados con tu proyecto. Yo vi hace un momento el video que me mostraste de la campaña y yo quedé en Puerto Rico y dicen, qué pompeado, qué entusiasmado con que quiero ver ese podcast. Eso es súper, súper increíble. Bueno, si me permite compartir con la gente dónde podrían de repente estar en la lista temprana de lanzamiento y todo esto, pueden ir a la página del mismo nombre, recetadelexito.com. Y la gente puede inscribirse allí en una lista temprana y van a saber cuándo exactamente se lanza la campaña, en qué momento va a salir al aire, los primeros invitados que vamos a tener en el podcast y el detrás de cámaras de todo eso. Súper. Alex, ha sido tremenda experiencia. Hace un momento estaba hablando con Mariel y conversando sobre ti y justo que tú apareces cruzando el pasillo, nos encontramos, nos saludamos y ya estamos aquí. Ha sido una tremenda experiencia y ha sido de verdaderamente muy bueno, muy chévere. Para mí es un placer, Cristóbal y Marieli, haberlos conseguido acá y conocerlos aquí. Anoche cuando estaba en el hotel y estaba chequeando allí mi Messenger y vi que estaban acá y dije, wow, voy a poder conocerlos en persona. Súper. Alex, te deseamos mucho éxito en este nuevo proyecto y que escuchen Receta del Éxito, el podcast. Gracias a ti, Cristóbal. Ok, muchas gracias. Uno de los mayores beneficios de haber participado en este evento de Podcast Movement y de haber compartido con personas como Alex Dalí Rizo es querer cada día levantar nuestra vara en nuestro podcast, levantar los estándares de lo que queremos hacer y traerles a ustedes. Gracias a Alex por añadirnos ingredientes y pasos en el proceso para nuestra receta de éxito. Si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo. Si aún no estás inscrito, por favor, inscríbete en cualquier plataforma de podcasting que estés utilizando. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com, licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.